Hola, soy Daniela Fernanda Castillo Asenjo de la Universidad César Vallejo. Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Diego Betancourt Chávez de la Universidad César Vallejo. Hola, mi nombre es Enzo Emerson Ramos Javier. Estudio la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. Buen día, mi nombre es Islenka Rebeca Vela Bardales, soy de la Universidad César Vallejo. Hola, mi nombre es Milena Juárez Zapata, tengo 20 años y soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Johan Giancarlos Marcos Jauya, tengo 17 años y soy un estudiante de la Universidad César Vallejo. Muy buenos días, mi nombre es Gianfranco Baldassar Llanos, tengo 19 años, soy de la Universidad de César Vallejo. Hola, mi nombre es Yomara Chávez Cayagna, de la Universidad César Vallejo. En este video conocerás muy a fondo el tema de la neurona, visualizando la información mediante contenidos gráficos y una maqueta preparada por mi equipo, en el cual señalamos y explicamos sus partes y cómo funciona en nuestro cerebro, y así poder darnos cuenta de la importancia que tiene en la relación de cerebro-conducta. Algunos autores que estudiaron a las neuronas fueron Santiago Ramón y Cajal y Albert von Kolliker. Antes de iniciar, me gustaría leer una frase para todos. Tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu identidad y tu libre albedrío, no son sino el comportamiento de un vasto conglomerado de células nerviosas. Francis Crick, 1999. Sin más que decir, procedemos con el tema. Esperamos este sea de su agrado. La neurona. La neurona es la célula principal del sistema nervioso. Son células eucariotas encargadas de recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos a otras neuronas, músculos o una glándula. Ellas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. Se estima que una persona posee alrededor de 100.000 millones de neuronas, y que la tercera parte de estas se ubica en la corteza cerebral, lugar donde se lleva a cabo el nivel más alto de procesamiento neuronal, como lo es el lenguaje, la memoria y la cognición. Su tamaño es variable, ya que puede llegar a medir entre 5 a 135 micrómetros de diámetro. Formación estructural de la neurona. Soma celular. Cada neurona posee un cuerpo o soma celular, de la cual emergen una o más ramificaciones llamadas neuritas, además de considerarse generalmente la protectora del núcleo de la neurona. Sus formas pueden ser diversas, siendo estas poliédricas, alargadas, esféricas, estrelladas y piramidal. Neuritas. La neurona posee dos clases de neuritas, las cuales son las siguientes. Dendritas. Las neuritas responsables a recibir información y conducirlas hacia un cuerpo de celular, que se denominan dendritas, son prolongaciones generalmente ramificadas que nacen del cuerpo neural. Son proyecciones citoplásmicas envueltas en la membrana de la célula, y sus componentes característicos incluyen mitocondrias, neurotúbulos, neurofilamentos, el retículo endoplásmico liso y etc. Anexo. Cada neurona posee un anexo, generalmente largo, se extiende del cuerpo de la célula, y en su parte final se divide en ramificaciones de diámetro más pequeño cuyos extremos se ensanchan y en forma de botones. Sinápticos. Se encarga de conducir un impulso nervioso desde el cono del anóxico hasta la parte de los botones terminales. Estos pueden estar recubiertos o no de una capa de mielina, la cual es sustancia lípida que permite una conducción más rápida de un impulso nervioso. Cono anéxico. Es una unión entre un anexo y el cuerpo neuronal. Clasificación de las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar en diferentes maneras, entre ellas las cuales tenemos 1. Con base del número de la longitud y la forma de sus ramificaciones pueden ser A. Monopolares. Son aquellos cuerpos celulares de los que surgen
un solo proceso. Se halla mayormente en el núcleo coclear dorsal. Una de sus ramas van a la piel y la otra a la médula espinal. Se encuentran situadas en la cadena de los ganglios sensoriales de la médula. B. Pseudonopolares. Tienen un cuerpo de célula, el cual surge una prolongación que se divide en dos ramas a corta distancia y su punto de inicio en el proceso de desarrollo embrionario. Estas neuronas empiezan siendo bipolares y son más características de los nervios espinales que se hallan en el ganglio de las raíces posteriores de la médula espinal y su extremo proximal penetra en la médula espinal. Bipolares son generalmente un cuerpo de célula alargado. De un extremo se genera una dendrita y por el otro un anexo. Forman parte de todos los vías sensoriales y funcionales vestibulares multipolares. Se poseen bastantes dendritas y únicamente un anexo. La mayoría de neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de este tipo. Aquí distinguen dos neuronas multipolares según la longitud del anexo. A. Golgi 1, anexo alargado. Golgi 2, anexo corto o sin anexo definido. De acuerdo con la función que realizan, pueden ser sensoriales. Son las neuronas que están conectadas a los receptores especializados en detectar los estímulos, ya sea del interior o del exterior del organismo, y llevan esta información hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en la yema de tus dedos transmiten información al sistema nervioso central de que el carbón está muy caliente. Motoras. Son los encargados de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos que realizan las acciones. En los músculos actúan para causar contracción o relajación, y en las glándulas actúan para producir o no secreciones. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, las neuronas motoras que inervan los músculos de tus dedos causarán que tu mano lo soltará. Interneuronas. Estas se encuentran completamente en el sistema nervioso central. Se encarga de conectar las neuronas sensoriales con las motoras. Las interneuronas son el tipo más abundante de neuronas y participan en el procesamiento de información, tanto en circuitos de reflejos simples como en circuitos más complejos en el cerebro. Por ejemplo, si recoges un trozo de carbón caliente, la señal de las neuronas sensoriales en las yemas de tus dedos viajarán a las interneuronas de tu médula espinal. Algunas de estas interneuronas señalarían a las neuronas motoras que controlan los músculos de tus dedos para soltar el carbón, mientras otras transmitirán las señales por la médula espinal hasta las neuronas en el cerebro, donde se percibirá como dolor. Las combinaciones de interneuronas con el cerebro serían lo que permite llegar a la conclusión que no es bueno agarrar las cosas que aparecen en carbón caliente y, ojalá, conservar esa información para futuras referencias. Por el tipo de neurotransmisor que sintetizan pueden ser colinérgicas, porque liberan acetilcolina, que es un neurotransmisor clave en las uniones neuromusculares. Noradrenérgicas, porque producen norepinefrina, que es sintetizada a partir del aminoácido tirosina. Dopaminérgicas, que sintetizan dopamina, que es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central y participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora, la emotividad, la afectividad, así como en la comunicación de neuroendocrina. Serotoninérgicas, producen serotonina, que está relacionada con el aminoácido triptófano. GABAérgicas, que liberan gamma aminobutírica, que es el principal transmisor del inhibitorio en el sistema vertebrado adulto.
La sinapsis. Las neuronas se comunican entre sí en las uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, una neurona envía un mensaje a una neurona blanca, es decir, a otra célula. El disparo de un potencial de acción en una neurona provoca la transmisión de una señal a otra neurona, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare su propio potencial de acción. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Otras sinapsis son eléctricas, en ellas los iones fluyen directamente entre células. Una sinapsis química. Un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Estas moléculas se unen a receptores en la célula postsináptica y modifican la probabilidad de que ésta dispare un potencial de acción. La sinapsis en el siglo XIX. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo mucha controversia sobre si la transmisión sináptica era eléctrica o química. Algunas personas pensaban que en señalización de la sinapsis participa el flujo directo de iones de una neurona a otra, o transmisión eléctrica. Otras personas pensaban que dependía de la liberación de sustancias químicas de parte de una neurona, lo que causa una respuesta en la neurona receptora, es decir, transmisión química. Ahora sabemos que la transmisión sináptica puede ser eléctrica o química, y en algunos casos ambas en la misma sinapsis. Transmisión en las sinapsis químicas. En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores. Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica a emisora a la célula postsináptica o receptora. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas. Del mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de muchas neuronas presinápticas o emisoras diferentes. Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay muchas vesículas sinápticas. Estas son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisor. Hay un pequeño espacio entre la terminal axónica de la neurona presináptica o la membrana de la célula postsináptica. Este espacio se llama espacio sináptico. Cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio activados por voltaje en la membrana celular. El ion Ca2+ está mucho más concentrado fuera de la neurona. Por dentro entra a la célula. El ion Ca2+ permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica, con lo que se liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico. Las moléculas de neurotransmisor se difunden por el espacio sináptico y se unen a las proteínas receptoras en la célula postsináptica. La activación de los receptores postsinápticos provoca la apertura o cierre de canales iónicos en la membrana celular. Terminación de la señal. Una sinapsis solo puede funcionar con eficacia si hay alguna manera de apagar la señal una vez que se envió. La terminación de la señal permite a la célula postsináptica regresar a su potencial de reposo normal, lista para recibir nuevas señales. Para poder terminar la señal, el espacio sináptico debe limpiarse de neurotransmisores. Hay varias maneras diferentes de lograr esto. El neurotransmisor puede ser degradado por una enzima. La neurona presináptica lo puede reabsorber o simplemente puede difundirse hacia otro lado. En algunos casos, las células gliales cercanas también pueden limpiar el neurotransmisor. Sinapsis eléctrica. En esta existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal llamado unión en hendidura, que permite que las corrientes, es decir, los iones, fluyan directamente de una célula a otra. Las sinapsis eléctricas transmiten señales con mayor velocidad que la sinapsis química. Algunas sinapsis son eléctricas y químicas. Son rápidas, lo que podría ser importante, por decir algo, en un circuito que ayuda a un organismo a escapar de un depredador.
Además, las sinapsis eléctricas permiten la actividad sincronizada de grupos de células. Pero a diferencia de la sinapsis química, la sinapsis eléctrica no puede convertir una señal excitatoria de una neurona en una señal inhibitoria. En términos más generales, carece de la versatilidad, flexibilidad y capacidad de modulación de señales que vemos en la sinapsis química. Neurotransmisores. Hay muchos tipos diferentes de neurotransmisores y aún se siguen descubriendo nuevos. Con los años, la idea misma de lo que determina un neurotransmisor ha cambiado y se ha ampliado, puesto que la definición es más extensa. Algunos neurotransmisores descubiertos recientemente se pueden considerar como no tradicionales o no convencionales. Actualmente para nosotros existen dos tipos de neurotransmisores, los cuales son A. Neurotransmisores convencionales. Comparten ciertas características básicas. Se almacenan en vesículas sinápticas. Se liberan cuando entra CA2+ en el axón terminal en respuesta a una potencial de acción y actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Estos pueden dividirse en dos grupos, los cuales son A. Neurotransmisores de molécula pequeña. ¿Qué son los neurotransmisores de molécula pequeña? Los neurotransmisores de molécula pequeña son diversos tipos de moléculas orgánicas pequeñas, entre las cuales son los aminoácidos, que son neurotransmisores de glutamato, GABA, que sería ácido aminobutírico, y glicina. Todos estos son aminoácidos, aunque GABA no es un aminoácido que se encuentre en las proteínas, como pueden ver aquí en el gráfico. La segunda sería las aminas biogénicas, que serían dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina e histamina, que se hacen a partir de aminoácidos precursores. Aquí tienen un gráfico de la dopamina. El tercero sería los neurotransmisores purinérgicos, ATP y adenosina, que son nucleótidos y nucleósidos. Aquí tienen un gráfico de la adenosina. Y el último sería la acetilocolina, que no encaja en ninguna de las otras categorías estructurales, pero es un neurotransmisor clave en la unión neuromusculares, que es donde se conectan los nervios de los músculos. Bueno, así como en algunas otras sinapsis. Aquí el gráfico. Pasamos a la B, que serían los neuropéptidos. ¿Qué son? Bueno, se componen de 3 o más aminoácidos. Cada uno son más grandes que los neurotransmisores de molécula pequeña. Hay una diversa cantidad de neuropéptidos. Algunos de ellos incluyen las endorfaminas y las encefalinas, que son los que inhiben el dolor, la sustancia P, que transmite las señales dolorosas, y el neuropéptido Y, que estimula a comer y puede actuar en la prevención de convulsiones. Aquí tenemos un gráfico. Tipos de receptores de neurotransmisores. Podemos dividir las proteínas receptoras que se activan por medio de neurotransmisores en dos amplias clases. Canales iónicos activados por ligando. Estas proteínas receptoras son canales iónicos que atraviesan la membrana y se abren como respuesta directa a la unión del ligando, y son complejos proteicos grandes. Tienen ciertas regiones que son sitios de unión para el neurotransmisor, así como segmentos que atraviesan la membrana para formar el canal. Suelen producir respuestas fisiológicas muy rápidas. La corriente empieza a fluir, los iones comienzan a atravesar la membrana. En decena
de microsegundos a partir de la unión del neurotransmisor y la corriente se detiene en cuanto el neurotransmisor ya no está unido a sus receptores. Receptores metabotrópicos. Estos receptores no son canales iónicos en sí mismos. La unión del neurotransmisor desencadena una vía de señalización que puede abrir o cerrar canales indirectamente. En este caso, la proteína a la que se une el neurotransmisor no es un canal de iones. La señalización mediante estos receptores metabotrópicos depende de la activación de varias moléculas dentro de la célula. Dado que implica más pasos, la señalización por receptores metabotrópicos es mucho más lenta que la señalización con canales iónicos activados por ligando. Conclusiones. En conclusión, la investigación acerca de la neurona ha ido desde su parte estructural hasta su parte funcional, además de haber explicado los procesos más comunes de transmisión de información, como lo ha sido la sinapsis en sus dos formas. A lo que se quiere llegar con esta investigación es a dar cuenta de por qué tiene relación con la conducta, y por lo escuchado, toda acción que ocurra por parte de las neuronas será una reacción del individuo que experimente el proceso. Y eso que aún nos faltan más cosas interesantes acerca de nuestra célula que nos hace reaccionar a distintos estímulos en el mundo físico. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y recuerden que nosotros estudiamos en la Universidad César Vallejo, educación más allá de las aulas.